Ya. Hermanos, vamos a comenzar este estudio bíblico. Dios bendiga a todos los que ya se han conectado y Dios bendiga también a los que se van a conectar. Así que vamos a empezar este estudio. Vamos a empezar con una oración. Voy a pedirle a mi hermana Aida que ella esté orando a Dios. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Ante su presencia, Señor Jesús, nos dirigimos por medio de esta oración para pedir, Señor, primeramente que usted bendiga a su Hijo, el cual, Señor, imparte, Dios amado, este estudio. Usted, Señor Jesús, el que lo guía y el que, Señor amado, está, Dios mío, destinado en este instante para hablar de su palabra y tratar de explicarla, Señor, a cada uno de nosotros. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que se ha podido conectar en esta tarde y ponga, Señor Jesús, o ayude a todos aquellos que también quieren hacerlo. Se lo pido todo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya, vamos a empezar, hermanos, primero preguntando si hicieron la tarea. ¿Se acuerdan que había una tarea? ¿Ya? La tarea era leer, habían dos tareas, ¿ya? La primera era leer Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Ahora, en la medida que vamos a ir avanzando con la clase, vamos a ir viendo qué cosas pueden haberle llamado la atención con esto. Y el otro era que ustedes trataran de aplicar lo que vimos en la clase anterior, de hacer una interpretación de los pasajes bíblicos que leyeran esta semana a la luz de la teología bíblica. Yo no sé cómo les fue con eso, si alguno lo hizo, le costó, no le costó, todavía cuesta un poquito. No sé quién me quiere comentar si es que hizo la prueba y cómo les fue con eso. ¿Alguien hizo la prueba o no? Ninguno. Ya, mire, la idea de esto, esta es la parte decepcionante para mí. Ya, pero la idea de esto es que nosotros tratemos de aprender a ver la palabra de Dios conforme a lo que Dios nos quiere hablar con la palabra de Dios. Y eso también implica que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que tratar de darle una interpretación que sea teocéntrica, ¿ah? que esté centrada en Dios, que esté centrada en Cristo y no en el hombre. Habitualmente nosotros tratamos de asociar todo esto a las experiencias humanas, pero no nos fijamos o no nos queremos dar el trabajo de ir viendo qué es lo que Dios está haciendo. ¿Ya? Vimos unos ejemplos la semana pasada, por ejemplo, en el caso de David, nosotros siempre lo asociamos a que David era una persona valiente y era una persona valiente y siempre ponemos en relevancia las cosas que David hacía, pero no nos fijamos en lo que Dios estaba haciendo. Y lo que Dios estaba haciendo era mostrando que había un Dios en Israel, ¿ya? Entonces, hay que tratar de hacer ese enlace, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ¿ya? Y sobre todo, ¿verdad?, cuando nosotros estamos preparando una predicación, tratar de vincular todas estas cosas, ¿verdad?, con todo el relato de la palabra de Dios que al final nos habla del Evangelio, de principio hasta fin. ¿Ya? Ahora, hermano Luis. Disculpa, ya mira, bueno, yo traté de hacerlo, pero hay unas partes que yo no entiendo, a lo mejor no entendí o no escribí mal. A ver, dice el Génesis, y tú me hablaste, no sé, en un minuto puse yo un texto clave que hay que sacar acá. ¿Ya? No sé si es cierto, ¿es verdad? Sí.
yo puse el texto clave, ¿qué significa para mí esto? Buscar la palabra que se repita, decía en un minuto, dijiste. ¿Ya? Cómo vincular el texto a la salvación, y eso traté de hacer. Entonces, por ejemplo, en el texto clave que tú me pediste, o que pidió la esta, yo busqué y dice sobre Génesis 1, y los bendijo Dios y dijo fructificar y multiplicar y llenar la tierra y sojuzgarla y señorear, o sea que nosotros tenemos, que todo lo que fue creado fue para nosotros enseñorearnos de ella, de los peces, de las cosas que creó Dios, que fue Dios tan misericordioso que formó cosas, árboles, plantas, y hizo todo para que nosotros podamos gozar de esas maravillas de Dios. Que eso yo puse que podría ser el texto clave, ¿ya? Y en la parte donde dice que las palabras que se repiten, bueno, hay dos tipos de palabras que se repiten, y vio Dios que era bueno, o sea, que Dios todo lo que hizo Dios era bueno, todo lo que ¿Ya? ha hecho Dios siempre ha sido bueno, no hay nada que Dios haya hecho que haya sido malo, nosotros lo echamos a perder, nosotros mismos lo echamos a perder por nuestras cosas, y hay miles de situaciones en la tierra, los árboles, los peces, los cazamos, los matamos, hacemos cambios de cosas, en los mismos seres humanos, cambios, disculpándolos, cambios de formas de relacionarnos, cambios de sexo, tercer sexo, etcétera, mil cosas. Pero todo lo que Dios hizo era bueno. Ya, ese es un punto importante. ¿Ah? ¿Qué cosas se repiten? Que todo era bueno. Y es parte de la presentación que tengo hoy día y lo vamos a ver un poquito en más detalle. ¿Hay alguna otra palabra que les pareció ahí o que se repite, que les llamó la atención dentro del texto? Yo, yo, Hermana. ya. Mira, lo que pasa es que yo, bueno, yo en el Génesis siempre lo leí, o sea que hermano, yo en esta palabra meditaba tantas cosas, así como mi hermano dijo, bueno, igual yo lo tenía en un momento. Bueno, igual yo, ¿para qué lo decir que lo estudié? Porque la semana que pasó a mí no era mi día, porque no estuve en mi día, así que no, ¿para qué decir que estudié? Porque mi mente estaba en otra, estaba para allá, para el sur. Y mira, lo que pasa es que a mí siempre me llamó la atención de la creación de Dios que hizo aquí, en la tierra, lo que nos dejó a todos nosotros, pues igual en ese tiempo había una paz que yo creo que yo medito, digo, sería tan hermoso en ese tiempo, a lo mejor caminar, que Dios nos dejó todo eso, lo que había, y en ese tiempo cuando se crió la tierra. Entonces yo veo tanto, medito tanta cosa bonita que Dios nos dejó, así como mi hermano decía, los árboles, todo lo que hay en esta tierra. Y usted va, no sé si todos vamos en el campo, no sé si todos meditamos. Yo igual cuando voy al campo, bueno, yo tengo campo allá en el sur, que Dios me lo entregó hace como 3 años con papeles. Y bueno, yo igual medito, llego, digo, Señor, que tú no criaste tanto, nos diste el terreno, nos diste esta planta y el árbol, usted hace crecer él, uno la planta y crece, 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 pues, y nosotros ya tenemos para hacer una, bueno, como metro ruma de leña. Y entonces igual Dios nos hace tanta cosa bonita, ve un arbolito, todo crece bonito, y hay, bueno, en toda esa parte que Dios nos dejó, hasta los remedios. Yo creo que a veces andamos encima de los remedios, pisoteándolos, no sabemos para qué sirve, para qué esto. Pero todo eso Dios nos dejó y uno vemos tanta cosa maravilla que nosotros no tenemos ni idea qué es lo que es bueno para esto. Y la hierba, Dios lo dejó y muchos dicen, a lo mejor estos son para los, ¿cómo se llama eso? Cosas que hacen como brujería, algo así. Pero no, pues Dios dejó por muchas cosas para que nosotros tomáramos eso y muchas veces nosotros no miramos eso, pues a veces miramos mal lo medicina de los médicos, que en cambio, ¿no? Pues entonces yo digo, tanta cosa linda que nos dejó en esta tierra, todo eso es lo que se crió la tierra del cielo, todo, y entonces imagínense, yo, bueno, eso es lo que yo medité todo el tiempo, siempre he meditado. Sí, hermana, igual está en la línea con lo que decía el hermano Luis, en el sentido de que todo lo que Dios hizo es bueno. Sí. ¿Ya? Y todo eso tiene un lugar dentro de la creación y nosotros también tenemos un lugar de qué es lo que nosotros tenemos que hacer con todas estas cosas que Dios creó. ¿Ya?
otra palabra que les llame la atención dentro del texto? De, Hermana Jessica, a ver. Hagamos, claro. Ya, muy bien. Patricio, creo que está también levantando la mano. Oye, David, me asalta una duda, que, bueno, eh, dice que todo lo que Dios hizo es bueno, pero ¿qué narra una parte cuando en el momento ahí cuando él le dice que me arrepiento de haber creado al hombre? Claro, Dios sabía que el hombre iba a fallar porque Dios todo lo sabe. Entonces, sí. si todo lo que él creó es bueno, ¿para qué creó al hombre? Y si Mira, se equivocó, ¿qué pasó? ahí vamos a verlo. Yo creo que eso lo vamos a ir revisando de a poquitito, pero en la próxima clase nosotros vamos a ver qué pasó después del capítulo 2. David, Y ahí está la parte que tú señalas, ¿verdad? Cuando Dios dice, bueno, aquí hay algo malo y Él decide destruir todo a través del diluvio y solamente deja a Noé y a su familia. David, ¿Ya? Y hay algo bien importante que ocurre en el capítulo 3 que nos abre como una luz de entendimiento para que Dios haya dicho lo que tú estás indicando. Luis. David, mira, no, está bien lo que dice, también me llama esa parte que dice nuestra hermana Jessica de hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Y después se me viene un texto que sale en Juan 1:1 y dice, Ya, en el principio era el verbo, ¿ya? sí, Y que es la palabra, hagamos, y se hacía las cosas, el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Entonces ya ahí está indicando por el versículo Juan 1:1 que estaba ahí por la Trinidad y si el Espíritu de Dios se moraba, decía, se movía por sobre la faz de las aguas, ahí está hablando Padre, el Espíritu moviendo sobre la faz y la palabra, el verbo, como dice San Juan capítulo 1:1 y 1:14 dice, y el verbo se hizo carne, o sea, después se hizo el verbo, la palabra se hizo carne en Jesucristo. ya, muy bien. Mira, hicieron la tarea y yo creo que la hicieron bien, se lo tomaron con alta responsabilidad y van a ver que muchas de las cosas que están mencionando la tenemos dentro de la clase. Antes de seguir con la clase y empezar a presentar, a ver, la tarea que yo les di de los textos bíblicos que leyeran dentro de la semana, tratar de ocupar la teología bíblica para poder interpretarlo, igual yo hago referencia a cualquier texto bíblico que ustedes lean dentro de la semana. ¿Ya? Si ustedes abren un salmo, traten de vincular eso con la historia de la salvación. Si ustedes leen algo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, tratar de hacer los vínculos, ¿ya? Es más fácil cuando leemos el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla de Cristo, y cuando nosotros leemos todas las cartas de Pablo están interpretando el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, están haciendo el trabajo de teología bíblica. Es más difícil cuando lo hacemos en el Antiguo Testamento, ¿ya? Así que les dejo de nuevo la tarea, ¿ya? Para esta semana. O sea, si ustedes leen un texto, traten de vincularlo con la historia de la salvación, ¿ya? Y sobre eso, hagan ustedes la interpretación que va a tener para sus vidas, ¿ya? Y lo otro, la semana pasada, la hermana Jessica dijo, a mí me cuesta ver a Jesús en algunos libros específicos, y ella mencionó el libro de Proverbios, ¿ya? Ahora, una ayuda que yo les puedo dar para que también ustedes investiguen por ustedes mismos es que hay hay un canal de YouTube que se llama Proyecto Biblia, ya que yo varias veces lo he recomendado,
que narra y tiene una parte, una sección donde va narrando cómo, de qué se trata cada libro y va haciendo unos dibujitos, ¿ya? Va haciendo dibujos y va explicando de qué se trata cada uno de los libros. De repente, si ustedes quieren leer un libro, sería bueno que antes revisaran el video de Proyecto Biblia, que son como 10 minutos, donde hacen un resumen y van explicando las distintas partes de cada uno de los libros, ¿ya? Otro material que ustedes pueden revisar es, hay una serie de estudios de el pastor Salvador Gómez que se llama El Libro de Dios, libro por libro, ¿ya? Son un poquito más amplios, son cerca de 1 hora, pero él va haciendo un repaso de cada uno de los libros, de los 66 libros, va haciendo un repaso y qué significa cada uno de esos libros, dónde se puede ver el Evangelio en esos libros, dónde se puede ver a Jesús, ¿ya? Y respecto específicamente a lo que preguntaba la hermana Jessica de los proverbios hay que verlos de una manera similar a cuando uno lee la ley, ¿ya? La ley, todos los mandamientos que están en la ley de Moisés, en el sentido de cómo apuntan estas cosas a Cristo. La ley de Moisés en realidad apunta a Cristo y Gálatas dice que es un ayo, es como un siervo que nos lleva a Cristo, ¿ya? ¿Y por qué nos lleva a Cristo? Porque cuando nosotros leemos la ley nos damos cuenta que nosotros somos pecadores, que nosotros no cumplimos la ley, ¿ya? ¿Y quién es el único que cumplió la ley? Es Cristo. Y en el caso de los proverbios es similar. Los proverbios es sabiduría, no son mandamientos, es sabiduría. Pero cuando nosotros vamos leyendo los proverbios y vamos viendo que nuestras vidas tampoco son tan sabias, ¿verdad? Como se narran ahí en los diferentes proverbios, nosotros nos damos cuenta de quién es el verdadero sabio. El verdadero hombre, ¿verdad? Que actuó de acuerdo a la sabiduría de Dios, al temor de Jehová, es Cristo. Entonces, esa también es la forma que nosotros podemos ver que este libro de Proverbios nos va apuntando a Cristo, ¿ya? Así que esas son algunas ideas nomás para, antes de empezar este estudio. Voy a presentar, hermanos. Ustedes me dicen si ya ven. Estamos viendo, ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, la clase 3, le vamos a llamar el patrón del reino en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la Biblia nos narra una historia de salvación donde el personaje principal es Cristo, ¿ya? Pero dentro de esa historia también hay un reino, ¿ya? Ahora vamos a ver en esta clase, con los capítulos 1 y 2 de Génesis, ¿cuál es el patrón de este reino? ¿Cuál es este reino que Dios creó en algún momento, en el huerto del Edén, un reino perfecto, que es el reino que después el hombre, ¿verdad? Con la caída, en cierto modo, destruye todo lo que Dios había construido, y lo que viene a hacer Jesucristo más adelante es restaurar este reino. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un reino perfecto, el que crea Dios ahí en el huerto del Edén. Eso es lo que vamos a ver hoy día, hermanos. Ya, como siempre, dan los créditos. Si alguno quiere comprarse alguno de estos libros, le recomiendo que empiece comprándose el de Evangelio y Reino, ¿ya? El de la tapa roja. Estos 2 libros de Graham Goldsworthy, y estamos también basándonos bastante en los cursos que tiene el pastor Sugel Michelén de teología bíblica. Sugel Michelén también tiene un libro que se llama algo así como La más maravillosa o la más grande historia jamás contada, que es un libro que viene con ilustraciones que es para niños, ¿ya? También es un libro recomendable si uno le quiere tratar de hacer entender el Evangelio y lo que dice la Biblia a los más pequeñitos, ¿ya? Para los que tienen hijos o para los que tienen nietos, ¿ya? Ya, vamos a ir avanzando. Dios gobierna su creación, ¿ya? Esta creación es una creación de Dios, ¿verdad? Es una creación que Dios hizo.
Y acá lo que vamos a ver en esta lámina es principalmente las diferencias que nosotros tenemos como cristianos en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de entender el mundo respecto a otras religiones o respecto a la gente que no cree en ningún Dios y tiene igual una explicación para la creación. ¿Ya? Yo de repente me he encontrado con personas que me dicen, bueno, tú eres cristiano y como que ahí está todo bien, pero de repente me dicen, pero tú creí en que Dios creó la tierra, todo eso. Y yo le digo que sí. Entonces ahí ya como que me empiezan a mirar un poquito más extraño, ¿ya? Porque dicen, bueno, ¿cómo esta persona cree en estas cosas? Y yo recuerdo el año pasado, cuando estuvimos viendo los estudios bíblicos de las 5 solas, ¿ah? De la Reforma Protestante, y vimos la primera, que era sola o escritura, nosotros hacíamos una pregunta y decíamos, ¿le creemos nosotros a la Biblia? ¿Creemos lo que dice acá Timoteo 3:16, que toda la escritura, ¿verdad?, ha sido inspirada por Dios? Si lo creemos o no, va a depender de si creemos en Génesis capítulo 1, 2 y 3. ¿Ya? Porque esto es inspirado por Dios. Entonces, hay muchos cristianos que dicen, no, yo soy cristiano, pero en realidad no creo en Génesis 1, no creo que Dios haya creado todas las cosas. ¿Ya? Entonces, ahí uno dice, paremos un poquito. Si yo no creo en Génesis capítulo 1, 2 y 3, ¿dónde empiezo a creerle a la Biblia? ¿Le creo en el capítulo 4? ¿Desde ahí en adelante? ¿Creo en la historia de Jonás? ¿O esa también me la salto? Y si no creo en la historia de Jonás, y vemos que en los evangelios Jesucristo, ¿verdad?, también hizo referencia a la historia de Jonás, ¿ah? Que estuvo ahí 3 días en el vientre del pez, ¿verdad? Y hizo ahí una comparación con él mismo. Entonces, ¿le creemos a Jesucristo? Entonces, cuando no le creemos a alguna parte de la escritura, estamos en un problema. O le creemos a toda la escritura o no le creemos a nada. Pero esto de estar creyéndole a algunas partes sí y otras partes no, es un problema. Ahora, yo lamento que no haya muchos jovencitos que estén estudiando actualmente, porque ellos son los que están más atacados por las diferentes hipótesis que tiene la ciencia respecto a la creación. ¿Ya? Entonces, de repente sería bueno que estén o por último después puedan ver este estudio, ¿ya? Para entender qué es lo que nosotros creemos. Y en Génesis 1:1 es muy importante porque aquí nosotros vemos varios conceptos que nos vienen hablando de lo que nosotros creemos, ¿ya? Y que Génesis 1:1 empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ya? Y ya uno puede hasta hacer un sermón solamente de este versículo, ¿ya? Pero acá, ¿qué es lo que dice? En el principio, o sea, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que hubo un principio. ¿Ah? Y antes de ese principio no había nada, ¿verdad? Hubo un principio. Entonces, mucha gente del mundo de la ciencia también dice, no, sí, también hubo un principio. O hay otros que dicen, no, no hubo un principio, sino que la materia existe desde siempre. Entonces, ahí nos empezamos a separar aguas. Nosotros creemos que hubo un principio. Y en ese principio creó Dios. O sea, Dios es el que creó todas las cosas. Dios. Entonces, cuando decimos creó Dios, es primero, nosotros decimos, existe Dios. Y este Dios es el que creó todas las cosas. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante poder hacer una revisión de qué es lo que nosotros creemos a la luz de este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Entonces, toda esta hipótesis, ¿verdad?, del Big Bang y de una serie de cosas que la Tierra tiene millones y millones de años, o el universo tiene millones y millones de años, o que el universo existe desde siempre, se contraponen con lo que ya dice la Biblia en el primer versículo, ¿ya? Que el Señor nos ayude, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra,
en el principio. Hubo un principio, existe Dios, y Dios es el que creó todo el universo, ¿ya? Porque la forma que adopta la Biblia, ¿verdad? En el lenguaje original de la Biblia, cuando dice los cielos y la tierra, se está refiriendo a todas las cosas, ¿ya? Las que están aquí en la tierra, las que nosotros podemos tocar, y las que están en el cielo, las que nosotros no podemos alcanzar, pero sí la podemos ver. Entonces, esa es una primera cosa importante, ¿ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchas veces yo he conversado con personas y me dicen, ya, pero demuéstrame lo que dice Génesis 1 y 2 científicamente. Y ahí hay que explicarle. Científicamente no podemos explicar nada nosotros. ¿Ah? Y ellos tampoco me pueden explicar nada a mí, porque la ciencia se basa en la observación, ¿ya? Se basa en la observación, los experimentos requieren de hacer experimentos, ver alguna cosa muchas veces, ver cómo funciona para poder decir algo científicamente, ¿ya? Si no, no puedo decirlo científicamente. Entonces, ellos tampoco científicamente pueden decir cómo se creó el universo, porque no había nadie que estuviera mirando cómo se creó el universo, ¿ya? Entonces, tampoco nos sintamos, ¿verdad?, tan acomplejados nosotros de no tener pruebas científicas, cuando las otras personas tampoco tienen pruebas científicas, ¿verdad? Los mismos científicos. Entonces, son cosas que hay que tenerlas claras y hay que ser bien firmes, porque muchas veces se nos ridiculiza a nosotros, como hijos de Dios, por creer en la Biblia, y como que todo lo que nosotros creemos no es científico, pero lo que muchos científicos también creen, tampoco tiene mucha base científica, ¿ya? Que alguien me irá a pegar por decir esto, pero es lo cierto. El científico no sabe cómo se creó el mundo, no lo observó. Entonces no puede decir científicamente cómo se creó. Ellos tienen teorías, tienen hipótesis, y cuando las explican, tienen que explicarlas como hipótesis. El problema es que muchas veces uno ve estos programas como Cosmos, donde se da por cierto una serie de cosas, ¿ya? Pero la verdad es que no hay muchas pruebas científicas de que hayan sido de esa forma. Y como un programa que se dice ser científico, me hace falta que ellos narren toda la historia que ellos narran, diciendo, es probable que esto haya pasado de esta forma. No, ellos lo narran como algo cierto, ¿ya? Entonces, la misma fe que nosotros tenemos en nuestro Señor, la tienen ellos en sus propias teorías, ¿ya? Porque no hay mucha evidencia y ellos están prácticamente creyéndola solamente por fe, ¿ya? Así que esto es lo primero. Ahora, hay algo importante acá, para reforzar la idea de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es que Dios crea todo el universo de la nada. O sea, antes de que Dios creara el universo no había nada. Y esto nos da a entender el gran poder de Dios, el gran poder de Dios creador. Nosotros cuando creamos algo, ¿ya? Imagínense, ahora hay mucha gente en pandemia haciendo pan, haciendo tortas, haciendo una serie de preparaciones. Y usted cuando hace pan, ¿qué es lo que hace cuando hace el pan? Toma harina, toma agua, toma levadura, las mezcla y genera una masa. Ahora, Dios no tenía nada que tomar para crear el universo. Dios lo creó de la nada, ¿ya? Algunos versículos que nos dan a entender esto, Hebreos 11:3, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿ya? Entonces, esto está claro. O sea, todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. No es que Dios tomó algo, tomó materia y la transformó, ¿ya? Para los que dicen que la materia es desde siempre, no fue así la creación, ¿ya? Lo que la Biblia nos dice es que lo creó de la nada, ¿ya? Entonces, eso es un punto importante, y nos muestra también cuán grande es el poder de Dios de crear de la nada, ¿ya? Segunda de Pedro 3:5, que nos dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos
y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y eso del agua uno lo puede ver de acuerdo al mismo relato bíblico, ¿ya? Pero hay gente que ignora voluntariamente, o sea, la verdad es que hay gente que en realidad no quiere creer que Dios existe. ¿Ah? Y como no quiere creer que Dios existe, ¿verdad? Asume cualquier teoría que deje fuera a Dios en la creación. ¿Ya? Prefieren creerle a los científicos que no tienen muchas pruebas, pero la verdad es que no les importa mucho, porque la idea es que no tener un Dios que le esté diciendo cuáles son sus pecados, que lo esté haciendo sentirse mal. ¿Ah? Hoy día el hombre, ¿qué es lo que quiere? Siempre, sentirse bien. Lo único que quiere, sentirse bien. Por eso es que muchas veces también nosotros erramos cuando predicamos la palabra de Dios, en que muchas veces es para que la persona se sienta bien. Y ahí nace el evangelio de la prosperidad, el evangelio de las sanidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente, con todo eso que se le predica, se siente bien. Pero no, el hombre tiene que entender de que es pecador y que necesita llegar en arrepentimiento y fe delante de la presencia de Dios, ¿ya? Y el otro versículo que vamos a ver es Salmo 33:6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. O sea, los cielos fueron hechos por la palabra de Jehová y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, Dios habló y todo fue creado. Nos muestra, ¿verdad? Un Dios poderoso, poderosísimo, poderosísimo. O sea, el hombre solamente con ver la creación no necesita ninguna otra prueba de que Dios existe. Solamente al mirar la creación y al meditar de que Él creó todo con el aliento de su boca, con su palabra, ya es suficiente muestra de que hay un Dios poderoso. ¿Ah? Pero el hombre muchas veces voluntariamente no quiere creer estas cosas. ¿Ya? Que Dios nos ayude. Entonces, lo primero ahí que nos enseña la palabra de Dios, Dios creó todo de la nada. ¿Ya? De la nada. No había nada y Él creó. ¿Ya? Si seguimos mirando, acá dice, como Dios es el creador de todas las cosas, Él es el que las tiene que gobernar para su gloria. ¿Gobierna hoy día Dios todas las cosas? Si bien por ahí el hermano Luis decía, bueno, todas las cosas las entregó al hombre para que él la administrara, ¿ya? Pero hay cosas que nosotros se nos escapan de las manos. ¿Ah? Cuando viene un terremoto, ¿nosotros sabemos que venía un terremoto? ¿Podemos manejar eso? Lo gobierna Dios. Cuando viene la lluvia o cuando viene la sequía, ¿quién gobierna eso? Lo gobierna Dios. ¿Ah? Dios gobierna una serie de cosas que nosotros no somos capaces de manejar. Entonces, ahí nos damos cuenta que Él no solamente creó todo, sino que está constantemente gobernando todas las cosas. Hoy día estamos en una pandemia que nadie pensaba que iba a venir. Pero Dios, en su soberanía, que gobierna su creación, nos mandó esta pandemia. ¿Ya? Entonces, Él es el que está gobernando todo, ¿ah? Y lo está gobernando para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. ¿Ya? Aquí, ¿dónde vamos a ir a leer? En Salmo 19:1, un salmo bastante conocido, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ya? O sea, basta con mirar el cielo, basta con ver las nubes, el sol, las estrellas, la luna en la noche, para darnos cuenta de que hay un Dios. ¿Ah? Todo el cielo cuenta la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, tenemos que darnos cuenta de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la majestad de Dios, simplemente al ver la creación. ¿Ya? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo también ahí en Romanos dice, bueno, el hombre no tiene excusa, no tiene excusa. No puede decir, es que nunca me predicaron. No, el hombre
es pecador, y ya al ver el universo, al ver las cosas que han sido creadas, se tiene que dar cuenta de que existe Dios. ¿Ya? Jeremías 10, del 11 al 13. ¿Qué es lo que dice? Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. ¿Ya? Hay muchos dioses en la tierra que han sido creados por el hombre, pero dice, estos dioses no hicieron ni los cielos ni la tierra. El verdadero Dios es el que creó todas las cosas. ¿Ya? Y después dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Es lo que estábamos hablando. Dios gobierna su creación para su gloria, ¿ya? Nosotros no podemos decir, vamos a hacer llover. Yo me acuerdo que hubo una persona aquí en este país que en algún momento dijo, voy a hacer llover. ¿Ah? Pero no, si el que hace llover es Dios, ¿ya? El que manda los relámpagos es Dios. El que gobierna los vientos es Dios. Nosotros no podemos hacer nada frente al poder de Dios. Entonces, es Dios el que gobierna todas las cosas. ¿Usted cree que Dios haría una creación para que la gobernara otro? No, Él es el que gobierna. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, Jeremías 10, del 11 al 13, y nos falta leer Romanos 11, 36. Y el 11:36, ¿qué es lo que dice? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Ya? O sea, la creación nos muestra a un Dios glorioso. Y al ver la creación, nosotros, ¿a quién es al único que le podemos dar la gloria? A Dios. ¿Ah? Si el hombre quiere llevarse algo de gloria, tiene que mirar todo lo que el hombre no es capaz de gobernar. Tiene que mirar todo lo que el hombre no fue capaz de crear y darse cuenta de que hay un Dios al cual hay que darle toda la gloria. ¿Ya? Entonces, hermano, nosotros al mirar toda la creación tenemos que darle la gloria solamente a Dios. Él es el que gobierna la creación, Él es el que sostiene su creación para su gloria, no para gloria nuestra, sino que para la gloria de Dios. ¿Ya? Así que Dios bendiga, ¿verdad? Esto es tan importante. David, Nosotros tenemos que creer de que hay un Dios y que este Dios es el que creó todas las cosas. Hermano Luis. sé una cosita, en Marco 4:41 también hay una parte que dice con Jesús, con respecto a Jesús, ¿quién es este que dice que aún el viento y el mar lo obedecen? Porque está sujeto a él. Claro. Entonces, hay cosas que el hombre no puede decir. El hombre puede decir, bueno, yo voy a construir un edificio. ¿Ya? Y lo puede hacer. Pero puede venir Dios y destruir ese edificio. Así como el hombre, ¿verdad? Dice, bueno, voy a navegar una nave, voy a hacer una nave y voy a navegar. Bueno, el que domina los vientos es Dios. Así que siempre estamos dependiendo de Dios, siempre. ¿Ya? Vamos a continuar, hermanos. Acá, esto lo comentaron ustedes, ¿ya? Así que yo por eso me alegro de que ustedes estén anticipando un poquito la presentación de hoy, ¿ya? La Trinidad de Dios en la creación. Podemos ver la Trinidad de Dios en la creación, ¿ya? Entonces, oiga, y yo me alegro de que los versículos que por ahí citaron sean justo los que yo estoy citando ahora, ¿ya? Porque se ve ahí que hubo una preocupación, un estudio, ¿ya? ¿Estará la Trinidad de Dios en la creación? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando leemos Génesis 1:1 dice creó, y ese creó es en singular. Y después dice Dios. Y esta palabra que aquí se traduce por Dios es una palabra que se ocupa mucho en la Biblia para hablar de Dios, que es Elohim, pero Elohim es una palabra en plural. ¿Ah? Es como que alguien estuviera diciendo dioses. Pero para hablar de Dios, la palabra muchas veces ocupa esta palabra, Elohim, para hablar del verdadero Dios.
de este Dios que está por sobre todos los otros dioses. Pero acá la palabra dice, creó Dios. Usa un singular y un plural, ¿ya? Esto uno no lo puede ver muy bien porque uno tiene que saber la traducción de la palabra original de Dios, pero si seguimos mirando, vamos a seguir viendo, que en Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ¿quién estaba ahí también? El Espíritu Santo. Porque dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, alguien preguntará, ¿y dónde está Jesús? Que es el personaje principal de esta historia. ¿Dónde está Jesús? Y Jesús está en el versículo 3. El versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Ya? A lo mejor alguien todavía no lo ve, pero la palabra de Dios es el Hijo. Él es la palabra. ¿Ya? Cuando él dice, y dijo Dios, sea la luz, porque ¿cómo Dios crea todas las cosas? Sea la luz. Con su boca, con su palabra. ¿Ya? Quizás el poder de Dios, ¿verdad? Habría bastado para que Dios pensara y se creara. No, pero lo crea por el poder de su palabra. ¿Ya? Y hermano Luis, acá están los versículos que usted citó. ¿Ya? Juan 1, del 1 al 3 y el versículo 14. Está perfecto esto. Dice, en el principio era el verbo. Mire, fíjese, el Génesis, capítulo 1, empieza con la creación. Y Juan lo que quiere hacer acá, en el capítulo 1, hacer una referencia a la creación. Entonces, por eso dice, en el principio era el verbo. ¿Y qué es el verbo? La palabra. ¿Ya? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesucristo, porque aquí está hablando de Jesucristo, ¿ya? Esto tiene que ser bastante claro para nosotros. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, este era en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas por él fueron hechas, por la palabra de Dios. ¿Verdad? Por la palabra de Dios. Jesucristo es el agente, ¿verdad? Creador. ¿Ya? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne. Esta palabra fue hecho carne. ¿Y de qué está hablando aquí? De la encarnación del Hijo de Dios. De la segunda persona de la Trinidad. Y habitó entre nosotros. Y aquí hay una cosa que es muy importante. Esta palabra habitó quiere decir que puso su tabernáculo. Y es muy importante cuando empezamos a ver, en la medida que vamos a ir viendo la historia del pueblo de Israel, Israel tenía un tabernáculo. Y ese tabernáculo era Cristo. Y habitó, y tabernaculó, dice ahí. Una cosa que no se traduce bien, ¿ya? Pero se traduce de esta forma, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Entonces, ahí está la Trinidad. ¿Ya? Ahí está la Trinidad. Que Dios nos bendiga. Felicitaciones ahí a los alumnos, ¿verdad? Porque nos estamos dando cuenta de estas cosas. ¿Dónde está Cristo en la creación? Bueno, está creando todo. Es la palabra de Dios la que crea todo. Y esa palabra, que después se volvió carne, es Cristo. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Y aquí hay un ejemplo, pero hay muchos más. Ustedes cuando vayan leyendo los siguientes capítulos de Génesis se van a dar cuenta que muchas veces Dios habla en singular como Dios, pero ocupa verbo en plural. Entonces aquí dice, entonces dijo, esto es singular, uno solo, Dios, hagamos ya está hablando, ya me huele a manada, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? Entonces, eso está en varias partes. ¿Ya? Pero acá cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, esta Trinidad que está hablando en plural, porque es una Trinidad, pero se está refiriendo como Dios, porque es un solo Dios. ¿Ya? Entonces, también vemos que existe esto de que está la Trinidad en la creación.
Otro punto, toda la creación es buena, lo que vimos, ¿verdad? Toda la creación es buena. Y aquí, bueno, hay un dibujo ahí de una ciudad grande, y esto también nos aleja de muchas ideologías que lo único que piensan es que solamente lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. ¿Ya? Hay mucha ideología que ven estas cosas de esa manera, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta de que todo lo que Dios creó es bueno. ¿Ya? Todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, incluyendo el hombre, ¿ya? Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena, ¿ya? Después, Génesis 1:10 dice, separa la tierra del mar, y dice, y vio Dios que era bueno. 1:12, la hierba y los árboles, crea la hierba y los árboles, y vio Dios que era bueno. Así termina el versículo. Y después nos saltamos al 18, el sol, la luna y las estrellas, dice, y vio Dios que era bueno. El 21, los peces y la ave, dice, y vio Dios que era bueno. El 25, cuando habla de la creación de los animales, y vio Dios que era bueno. ¿Ya? Mire, para los que les gustan los números, los simbolismos en los números. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que Dios dice que era bueno, ¿ya? Y la séptima vez que Dios dice que era bueno, dice, y vio Dios en el 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El número 7 ahí, en gran manera, o sea, lo dijo 7 veces, ¿ya? Entonces, para los que les gusta ver ahí la perfección de Dios, ¿verdad? Simbólicamente en los números, ¿verdad? En este número 7, aquí también está presente. Dios, y en la séptima vez que lo dice que y vio Dios que era bueno en gran manera, o sea, no ahorra palabras, ¿verdad? Para decir que algo era bueno. ¿Ya? Y acá yo puse un versículo ahí del Nuevo Testamento, 1 Timoteo 4, del 4 al 5, que es lo que nos dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, todo es bueno, todo, nada es de desecharse. El problema es que el hombre, que es pecador, hace mal uso de las cosas. Hace mal uso de la creación que Dios hizo. ¿Ya? Pero no es que las cosas sean malas en sí, sino que todo lo que Dios creó es bueno. ¿Ya? Así que no piense que solamente las cosas espirituales son las buenas. No, todo es bueno. Y eso es muy importante cuando nosotros y es una enseñanza de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. O sea, nuestro cuerpo también nosotros tenemos que cuidarlo. Hay gente que dice, no, Dios quiere mi alma, no. No. Nuestra alma y nuestro cuerpo, todo es para Dios. Porque con nuestro cuerpo es que nosotros servimos a Dios. Si usted le habla a alguien, ¿con qué le está hablando? ¿Con el alma o le está hablando con su boca, con su lengua, con su entendimiento, verdad? Está hablando usted. Está ocupando su cuerpo para hablar de Dios. Cuando usted trabaja y hace un buen trabajo para la gloria de Dios, para que también los otros vean, ¿verdad? La gloria de Dios en usted reflejada, mis hermanos. ¿Con quién está haciendo ese trabajo? Con su cuerpo. Entonces, en nuestro cuerpo también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque Dios lo dio y es un cuerpo bueno. ¿Ya? Entonces, otra idea importante, toda la creación es buena. Entonces, hemos visto, Dios creó todas las cosas, hemos visto la Trinidad en la creación y hemos visto ahora que toda la creación es buena. Ante los ojos de Dios, todo es bueno. Vamos a continuar. Y acá vamos a hablar del hombre como imagen de Dios, ¿ya? Y tenemos este dibujo ahí que es lo que nos dice la biología, que es como se formó el hombre, ¿ya? Y que venimos del mono, ¿ya?
Entonces, como que, y mucha gente, yo he escuchado, que dice, bueno, no, nosotros somos del reino animal. ¿Has escuchado eso? A lo mejor muchos de nosotros hasta lo hemos compartido como, no, si nosotros somos igual que los animales. Alguien una vez me dijo, no, es que hay estudios que muestran que hicieron unos experimentos con los macacos y no sé qué cosas son idénticos a nosotros. Entonces yo le decía, bueno, cuando los macacos hagan experimentos con nosotros, voy a comprar tu argumento. ¿Ya? Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que debemos entender? Que el hombre está hecho a imagen de Dios y se separa del reino animal. ¿Ya? Se separa del reino animal. No es igual que los animales. Hay gente que postula incluso, ¿verdad?, que la vida de un animal es tan valiosa como la vida de un hombre. ¿Ya? Es un pensamiento errado respecto a lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, acá, fijémonos bien qué es lo que dice la palabra de Dios. Génesis 1:26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ese hagamos al hombre es Dios en su Trinidad, ¿verdad? Que está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si alguien me pregunta, ¿qué quiere decir esto de que somos como la imagen de Dios? Bueno, hay muchas cosas que, mucho que se ha escrito respecto a esto, pero la verdad es que no logramos entender bien, porque tampoco la Biblia lo explica en un sentido total, ¿verdad? De qué significa tener esta imagen. Pero nosotros podemos darnos cuenta de que a Dios lo deja, o sea, al hombre Dios lo deja como regente para gobernar acá la creación, ¿ya? Entonces le dice que tiene que gobernar, someter a las aves, a los animales, ¿verdad? Él es el que está a cargo, ¿verdad?, de gobernar dentro de la tierra, ¿verdad? Y debemos entender que esto es en la medida de que las cosas el hombre las puede gobernar, porque hay cosas que no las puede gobernar y ya tienen que ver con el gobierno de Dios. Los vientos, la lluvia, los terremotos, hay una serie de cosas, ¿verdad?, que es Dios el que las gobierna. ¿Quién sostiene el universo, las estrellas? Es Dios el que lo sostiene, ¿no? El hombre no puede hacerlo, pero hay cosas donde el hombre sí tiene una responsabilidad y Dios le dejó una responsabilidad, ¿ya? Entonces, nosotros debiéramos entender de que eso es parte de que el hombre sea hecho conforme a la imagen de Dios, ¿ya? Dios crea, mire, fíjese bien la diferencia que ocupa el relato de Génesis. Cuando crea la hierba, los árboles, los peces, las aves, los animales, siempre dice según su especie, según su naturaleza. Creó árboles, ¿verdad?, según su especie. Creó animales según su género. Entonces, ocupa una forma de hablar cuando dice, crea cada uno de estos seres vivos, ¿verdad? Según su especie, según su género, según su naturaleza. Pero cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice según su especie, es a nuestra imagen, conforme a nuestra naturaleza. Y eso le da una dignidad al hombre, y lo pone por encima del resto de los animales. Porque el hombre tiene la imagen de Dios, ¿ya? A diferencia de los animales. Uno puede querer mucho a sus mascotas, pero esa mascota no tiene la imagen de Dios. Nosotros sí. Él puso su imagen en nosotros, ¿ya? Nosotros somos los que podemos adorar a Dios, podemos relacionarnos con Dios, porque Él puso su imagen, ¿ya? Y ahora, nosotros sabemos que hubo una caída, ¿ya? Y sin querer adelantarnos a la siguiente clase, donde vayamos a ver a partir del Génesis 3, cuando es la caída del hombre, ¿ya? Y ahí cuando el hombre cae, sigue teniendo parte de la imagen de Dios, pero hay algo que se quiebra ahí dentro de esa imagen, ¿ya? No hay una imagen correcta, respecto a Dios, no somos la imagen de Dios. Algo tenemos, algo seguimos teniendo.
Por eso que uno se da cuenta de que el hombre, ¿verdad? Puede ser un no creyente, pero puede, es capaz, no sé, de crear obras musicales hermosas, ¿ah? Obras, escritos, ¿verdad? Novelas hermosas que muestran muchas cosas, ¿ya? Pero es porque tiene la imagen de Dios, ¿ya? Pero esa imagen ya no es brillante como era cuando Dios creó recién al hombre, sino que hay algo que le empezó a eclipsar, ya le puso un velo a esa imagen, ¿ya? No es tan clara, ¿ya? Pero ¿quién le devuelve al hombre la imagen de Dios? Es Jesucristo. ¿Ya? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Bueno, hay que leer la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ya? O sea, este hombre que pierde parte de esta imagen de Dios, ¿verdad? Cuando llega Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Se dan cuenta de la verdadera imagen de Dios. ¿Ah? Absolutamente Cristo era la imagen de Dios, ¿ya? Entonces, Cristo viene a mostrarnos la imagen de Dios, que nosotros en parte hemos perdido. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿ya? Y acá nos puede llamar la atención esta palabra primogénito, ¿verdad? Pero no es que él fue el primero en la creación, sino que Él es el preeminente dentro de toda la creación, ¿ya? Pero Él es la imagen de Dios. Jesucristo, después, viene a ser la imagen de Dios. Y en Romanos 8:29, y este versículo es bastante importante porque dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, como nosotros volvemos a esa imagen de Dios, a nosotros, ¿verdad? Los que hemos creído en Jesucristo, es que Él nos hace conforme a la imagen de su Hijo, y su Hijo es la imagen de Dios, ¿ya? ¿Se dan cuenta de que nosotros podemos recuperar esta imagen de Dios? ¿Ah? Al creer en Jesucristo y al tener la imagen del Hijo, que es la imagen de Dios, ¿ya? Entonces, no es directo, ¿ah? Sino que hay que pasar por Jesucristo, ¿ya? Entonces, acá es lo referente a que Dios crea al hombre como imagen de Dios. Ese hombre, después de la caída en el pecado, ¿verdad? Pierde parte de esa imagen de Dios. ¿Y cómo la vuelve a recuperar? ¿Por intermedio de quién? Del personaje principal de toda la Biblia, que es Jesucristo. ¿Ya? ¿Hay dudas respecto a esto? O a lo que ya hemos visto, hemos ido avanzando bastante rápido. ¿No? Seguimos entonces. ¿Ya? Ahora, el gobierno de Dios a través de su palabra. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que esto nos iba a mostrar un reino, ¿verdad? Todo el relato bíblico, ¿verdad? Que está centrado en esta historia de la salvación, en Jesucristo, nos va a mostrar el reino de Dios. ¿Ah? Cuando Jesucristo empezó a predicar acá en la tierra, dice que Él vino a predicar el reino de los cielos. ¿Ah? Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo llega, ¿verdad? Se ha acercado este reino. ¿Ya? Y en el Edén, en la creación original, ¿verdad? Dios gobierna a través de ¿qué? De su palabra. Dios gobierna a través de su palabra, ¿ya? Y acá, donde vemos que Él está gobernando a través de su palabra, es porque Él está dando un mandato al hombre, ¿ah? Le está dando una orden al hombre. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ya? O sea, ahí había una orden. ¿Ah? ¿Por qué Dios pone su imagen en el hombre? Porque el hombre tenía una labor diferente que cumplir.
¿Ah? Tenía una labor diferente que cumplir. Y esa labor diferente era fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. ¿Ya? Llenar la tierra. O sea, este hombre que era la imagen de Dios, ¿qué es lo que tenía que hacer? Llenar la tierra de la imagen de Dios. ¿Ah? Esta idea de que la tierra tiene que ser llena de la gloria de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el hombre tenía que multiplicarse y llenar la tierra. Y después dice, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por eso es que Dios a Adán le dice, bueno, que le ponga nombre a cada uno de estos animales. ¿No? A cada una de las especies. Él les pone nombre. ¿Por qué? Al ponerle nombre, ¿verdad? Está colocando su autoridad por encima de los animales. ¿Ah? Y por eso es que llama bastante la atención de que en la tentación, ¿verdad? Satanás, ¿cómo llega? En forma de serpiente, a hablar con el hombre. Y el hombre tenía que gobernar sobre esa serpiente. Llama mucho la atención. ¿Ah? Pero eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, ahí hay un mandato. ¿Ya? Y esto se llama también el mandato cultural, ¿ya? Que es lo que el hombre tiene que hacer. ¿Ya? También en otra parte dice que el hombre tiene que labrar el huerto. ¿Ah? Cuando dice que Dios planta un huerto para que el hombre lo labrara. Y esto también nos da a entender de que muchas veces nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos que trabajar porque Adán pecó. No, Adán ya tenía que trabajar antes, en el huerto. O sea, cuando Dios restaure, ¿ah? Cuando Dios restaure este reino, nosotros también vamos a tener que trabajar, algo vamos a tener que hacer. ¿Ya? Entonces, Dios pone al hombre y le dice que lo labre, ¿ah? Que labre el huerto. ¿Ya? Hay un trabajo ahí, ¿ya? Que el Señor nos ayude. David, ¿Alguien dijo algo? yo Luis, ¿sabes qué? Me llamó la atención dos cosas aquí, que donde dice, en este versículo estás leyendo tú, dice, y los bendijo Dios. Y en el 22 dice el Señor, y los bendijo Dios. Son dos bendiciones que pone sobre toda la creación, hay dos bendiciones ahí. Y se refiere, bueno, a lo que entendí yo, que todo lo que sea producir, como la mujer que produce y que el hombre produce una familia y que los árboles y los peces producen cría, y eso es una bendición para los que producen cosas, no así con la estrella, ni el sol, ni la luna, ni nada más de lo que hizo Dios. Hay dos bendiciones que me llaman la atención, que para nosotros seres humanos, que en la segunda bendición, ahí está el verso 28, que dijo Dios, y los bendijo. Sí. Hay dos bendiciones. La diferencia es que la primera bendición está hecha hacia los animales. ¿Ah? Cuando Dios crea, porque también los bendice. ¿Ah? Y también ellos están haciendo lo que Dios le ordenó que hicieran. ¿Ah? Porque también ahí hay un mandato. Pero el mandato para el hombre, ¿verdad? Está en este otro versículo, ¿verdad? Donde ya le dice que ellos tienen que señorear sobre el resto de la especie. ¿Ya? Entonces, hay una bendición cuando el hombre está haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, y el hombre también tenía que labrar este huerto y tenía que llenar la tierra. O sea, había un trabajo ahí. ¿Ya? Que Dios nos ayude. Si la única diferencia quizá es que después, cuando el hombre cae, el hombre tiene que ya trabajar con el sudor de su frente, porque la tierra ya no va a ser tan dócil como era antes. ¿Ah? Y va a dar cardos y espinas, ¿ah? Y ya lo va a hacer sufrir. ¿Ya? Lo que antes era un trabajo que para el hombre podía ser relajado, después ya tenía que ser con el sudor de la frente. ¿Ya? Entonces, hay dos situaciones diferentes ahí, hay dos realidades diferentes. ¿Ya? Entonces, eso respecto a este mandato cultural. ¿Ya? Entonces, cuando el hombre crea ciudades, crea una serie de cosas, está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. ¿Ya? La diferencia es que el hombre pecador muchas veces no lo hace bien. ¿Ya? Pero, y llama la atención de que el reino inicial es un huerto, pero el reino que Dios restaura en Apocalipsis
es una ciudad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el hombre tiene que aportar a la creación de acuerdo a lo que Dios le ha mandado. ¿Se dan cuenta? Ya. Vamos a continuar. Después dice Génesis 2 del 16 al 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y acá, ¿qué es lo que nos está mostrando Dios? ¿Qué es lo que le está mostrando al hombre? ¿Ah? Que está bendecido en el huerto, que tiene de todo, ¿ya? Tiene de todo para comer, tiene de todo. La tierra es fértil, ¿ah? Tiene que labrar una tierra fértil. ¿Qué es lo que le está diciendo? Bueno, yo te voy a marcar los límites. ¿Ah? Los límites los está marcando Dios. Dios le está diciendo, bueno, tú no vas a hacer todo lo que tú quieras. Hay un límite. Y fíjense que el límite que Dios le pone al hombre que no ha caído en pecado es simplemente esta prohibición de comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Distinto a lo que hay ahora, que nosotros somos pecadores y que hay toda una ley, hay una serie de cosas, ¿verdad?, que nos llevan a ver cómo es la santidad de Dios y cómo tenemos que nosotros ser un pueblo santo, ¿ya? Que antes no existía. ¿Por qué? Porque el hombre no había caído en pecado. Y lo único la única restricción que el hombre tenía era no tomar de este árbol. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir viendo? En este reino, en el huerto del Edén, hay un reino perfecto, ¿ya? Donde hay relaciones perfectas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente slide. Pero se entiende aquí que Dios igual está gobernando a través de su palabra. Dios está dándole órdenes al hombre que se multiplique, que fructifique, ¿verdad? Y también le está diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, excepto de este árbol. ¿Ya? El momento, el pato parece que quería decir algo. Me dice la Claudia. Hermano Patricio. La hermana Aida. La hermana Ida. De allí. Cuénteme, hermana Ida. ¿Qué estoy comiendo? No, que yo eso a mí me asalta, no, nada de duda de lo que tú estás diciendo, sino que yo no me explico lo siguiente. ¿Por qué? O sea, siento que si me pongo así como, no sé si hasta carnal, siento que todo se transforma como no quiero decir mentira, porque Dios puso al hombre en el paraíso, en ese huerto maravilloso, y en la actualidad podemos decir, hoy nos perdimos de vivir en ese huerto por culpa de Adán y de Eva, pero Dios siempre supo que no iba a resultar esa creación. Entonces no me explico por qué muchas veces sentimos, nos perdimos esa vida, si Dios siempre supo que no iba a resultar, le dio una orden a Adán y a Eva, y él sabía que iban a desobedecer, entonces no, ¿para qué hizo todo ese trabajo si él sabía que Satanás se iba a meter y que iba a fracasar todo? Eso es lo que yo me cuestiono. Mira, ese cuestionamiento es un cuestionamiento que uno puede tener en el sentido de que, claro, tenemos un Dios que es omnisciente, que sabe todo. O sea, Él no ignoraba lo que iba a pasar. Ahora, hay que entender de que hay muchas cosas que en la Biblia van a ser para nosotros misterios. ¿Ya? Ahora, nosotros sí podríamos decir, bueno, ¿cómo el hombre se habría dado cuenta del amor de Dios? ¿Ah? Si no hubiera caído, ¿ah? Y no hubiera venido Cristo a morir por nosotros. Ahora, lo que pasó con Jesucristo siempre estuvo en la mente de Dios, ¿ya? Eso nosotros lo tenemos que entender, pero claro, quedan algunas dudas y bueno, nosotros sabemos que un día, no es que nos hemos perdido ese paraíso, ¿ah? El hombre se lo perdió, pero Jesucristo, ¿a qué vino? A recuperar ese reino. Por eso es que nosotros sabemos que
en el Apocalipsis, ¿verdad? Hay un cielo nuevo, una tierra nueva, hay una ciudad nueva. Entonces, tenemos que entender de que eso que nosotros vemos como con añoranza de que no lo perdimos, está hacia adelante. ¿Ya? Ahora, hay misterios que van a quedar y lo vamos a entender, yo creo que cuando estemos en el reino de los cielos, este reino nuevo, ¿verdad? Pero yo lamentablemente no puedo aclarar más esas dudas, pero sí tenemos que saber de que hay muchos misterios. En la medida que más estudiamos, más misterios tenemos. Yo una vez escuché a John MacArthur que decía, bueno, cuando él entró al seminario a aprender de Dios, salió del seminario con más dudas que cuando había entrado. ¿Por qué? Porque en la medida que uno más va estudiando, más cosas uno va diciendo, bueno, ¿y qué es lo que quería Dios con esto? ¿Ah? ¿Por qué Dios hace estas cosas y no esta otra? Hay misterio, ¿ya? Pero dentro de la soberanía de Dios nosotros tenemos que entender de que como hijos de Dios, bueno, ese reino está por delante, ¿ya? David, es lo mismo que Sí. sucedió con Cristo cuando él recibió a los 12 discípulos y él sabía lo que iba a pasar con Judas, él sabía que Pedro lo iba a negar, ¿me entiende? Él sabía, pero lo usó porque tenía un plan trazado para ello. Y lo único que escapó de ese plan fue que, o sea, ahí está, podríamos decir que está el libre albedrío, fue que Judas ya cumplió el cometido, pues, ¿para qué fue llamado? Tenía que entregar a Jesús, porque uno de los que está aquí va a meter la mano en el plato, va a untar ahí juntamente conmigo, etcétera. Pero él cometió el asunto de haberse matado, y ahí ya salió del plan, porque el libre albedrío llegaba hasta que él cumpliera su cometido como Judas, venderlo, pero no que se matase. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos, como la Biblia nos señala, que él nos eligió de antes de la fundación del mundo, a nosotros como seres para ser salvos, etcétera, pero eso no nos garantiza de que nosotros vamos a ser salvos, como dice ahí uno, salvo siempre salvo, no. Es que nosotros nos eligió Dios, nos rescató Dios, nos perdonó Dios, y nosotros con la libre albedrío veremos si mantenemos el caminar en la fe y para alcanzar un día que Dios nos prometió. Sí, mira, hay misterio, hay cosas que no sabemos y hay cosas que Dios ocupa a veces nuestro propio pecado para lograr sus propósitos. ¿Ah? Entonces, en el caso de Judas también ocupó el pecado del hombre para cumplir sus propósitos. Y en el caso de Judas, en el caso de los fariseos, de todo lo que al final lo llevaron a la cruz. ¿Ya? Quiero hacer sí pero lamentablemente no lo vamos a poder discutir en esta clase, pero cuando hablamos de libre albedrío, nosotros estamos entendiendo de que el hombre es libre para hacer el bien y el mal. Y ese libre albedrío, el hombre lo tenía acá en el huerto. En el huerto, él podía hacer el bien y el mal. Pero nosotros, ¿qué es lo que entendemos? De que después de la caída del hombre, el hombre ya no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque es dominado por el pecado. ¿Ya? El hombre es dominado por el pecado. ¿Y cuándo llega Cristo el hombre? Cuando Dios cambia el corazón del hombre. No cuando el hombre toma la decisión. Primero es Dios el que hace una obra en el corazón del hombre, ¿ya? Pero eso, claro, no lo vamos a poder revisar muy bien, pero ¿saben qué? Están en los estudios de como 2 años atrás. Así que si ustedes se meten a revisar los estudios de 2 años atrás que están, yo me acuerdo que hay una clase donde vimos ese tema, ¿ya? Pero es así, hermano, así que Dios nos bendiga. Vamos a continuar y yo ya puse acá una diapositiva que dice el momento cúlmine de la creación. ¿Cuál es el momento cúlmine de la creación? ¿Cuál creen ustedes que es el momento cúlmine de la creación? Hay un pic ahí. ¿No? ¿Será, No oye, escucha cuando, nadie. David, será ahí cuando el Señor dijo y vio que todo lo que había hecho era bueno y dijo y descansó? Pues ya, él ya vio que todo lo que ya había hecho estaba bien, porque también me llama la atención una palabra ahí que me gusta mucho esa parte que dice,
y vio Dios. Cuando yo fabrico algo, cuando ustedes como profesora hacen una carpeta, ustedes la revisan y ven que está bueno, la revisan, si hay alguna falla ortográfica, se toman su tiempo para eso, y Dios también se tomó en todas las cosas que él fabricó, todo su tiempo para ver que eso era bueno. Entonces, en el último minuto, en la última declaración, Dios descansó de su creación, que todo era bueno. Creo yo que ese es el momento culmine. Ya, ese es el momento culmine. ¿Alguno tiene otra opinión? A ver, la Jessica. Ah, cuando entra la mujer. Ese es el momento culmine. Ya, Éramos está bien. alguna costilla. Ya, pero alguien también puede decir que fue el día sexto cuando crea al hombre y lo crea conforme a su imagen. ¿Ya? Ahora, también esa es una forma bien humanista de verlo, ¿ah? Y quizás es muy famosa porque es la forma humanista. ¿Ah? La hermana Jessica tiene una forma feminista. Ya, veamos. Esto igual yo creo que es discutible, pero es lo que vamos a entender nosotros como el momento culmine de la creación. Ya, vamos a ver. Hay una respuesta correcta, ¿eh? Dentro de todas. Ya, entonces el momento culmine de la creación es el día de reposo, un día que no tendrá fin y sería para la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, acá uno puede decir, bueno, aquí parece que el que hizo la división de capítulo y versículo se equivocó, ya en el capítulo 2 se equivocó. ¿Por qué? Porque cuando uno lee los primeros versículos del capítulo 2 de Génesis, da a entender de que es parte del mismo relato que ya viene en el capítulo 1. ¿Ya? Entonces lo vamos a leer, a ver si por ahí nos queda un poquito más claro. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, al parecer aquí, el relato está dando por cerrada la creación. ¿Ya? Está dando por cerrada la creación. Hay algunas cosas que pueden llamar la atención. Cuando fue el primer día y el segundo día y el tercer día y hasta el sexto día, siempre la narración dice, y fueron la tarde y la mañana del sexto día, la tarde y la mañana del quinto día, pero en el séptimo día no dice. Entonces, dice como que ahí él reposó. Ahora nosotros entendemos que él siempre está sosteniendo su creación, pero ya la creación estaba hecha, ¿ya? Y ahí él entra en un reposo, y ese día de reposo nosotros lo debemos entender como un día de adoración a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios buscaba también con la creación? Y esto puede ser malentendido. Dios buscaba que le adoraran, ¿ah? Dios buscaba que todo esto fuera para su gloria. ¿Ah? Eso es lo importante acá. Alguien puede decir, oye, pero ¿por qué Dios es así como medio egocéntrico? Pero ese es Dios. ¿Ya? Ese es Dios. Que el Señor nos ayude. Pero es el momento de adoración, el momento importante de la creación. El momento importante de la creación. Entonces, vamos a seguir revisando acá. ¿Ya? Entonces, Hebreos 4, del 9 al 10, ¿qué es lo que dice? Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y aquí ya está el autor de Hebreos interpretando la Biblia, ¿ya? Después de Jesucristo, y dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Que el hombre viviera siempre en este día de reposo. ¿Ah? Donde Dios ya había reposado de su creación y ahora era el momento en que el hombre tenía que continuar la obra que Dios había hecho. ¿Ya?
Él crió el huerto, lo puso ahí, ¿verdad? Pero el hombre tenía que labrarlo, el hombre tenía que multiplicarse, el hombre tenía que llenar la tierra, ¿ya? Hacer crecer el huerto. Entonces, esto es muy importante, hermano, cuando queremos entender qué es lo que Dios quiere con la creación. Lo que Dios quiere con la creación es que se le adore, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, el huerto se tenía que convertir en un verdadero santuario para la adoración de Dios, ¿ya? Ahora, el huerto era un lugar de adoración donde Dios se relacionaba con el hombre. Entonces, una de las cosas que uno tiene que ver en el huerto del Edén es que hay relaciones perfectas, ¿ya? No hay relaciones que estén trastocadas por el pecado. Son todas relaciones perfectas, ¿ya? Y nosotros cuando vamos a mirar en Génesis 3:8, nos vamos a adelantar ahí un capítulo, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que pasaba en el huerto? En el huerto, el hombre, Dios, se paseaba y se relacionaba con el hombre. ¿Ya? Entonces, habían relaciones perfectas entre el hombre y Dios, porque el hombre se relacionaba con Dios. ¿Ya? ¿Qué pasó después de la caída? Que el lugar donde el hombre podía relacionarse con Dios pasó a ser el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, donde ahí el hombre entraba un sacerdote una vez al año y podía entregar un sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque estaba vedado que el resto de los hombres entraran en ese lugar de adoración. Y después pasó lo mismo con el templo, ¿ya? Y esto, cuando Jesucristo vino, y aquí es donde uno ve que todo pasa al final por Cristo. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Y ahora nosotros, ¿verdad? Que hemos creído en Dios, tenemos una relación directa con Dios, nuevamente, ¿ya? Entonces, el huerto del Edén es un santuario donde habían relaciones perfectas entre el hombre y Dios. Entre los hombres también habían relaciones perfectas. El hombre con la tierra tenía relaciones perfectas. ¿Ya? Entonces, un lugar de adoración. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que la creación del hombre le adore a él. ¿Ya? ¿Entiende la idea, verdad? Por eso es el momento cúlmine. ¿Ah? Y por eso que el autor de Hebreos dice que, bueno, cuando nosotros hemos creído, ¿verdad? Entramos en su reposo. Entramos en su reposo. Y finalmente, existen similitudes entre el huerto del Edén, el tabernáculo, el templo y la Nueva Jerusalén. Fíjese que aquí, el huerto del Edén, donde Dios tiene relaciones perfectas con el hombre, donde el hombre puede relacionarse perfectamente con Dios y le adora, ¿ya? Después, este huerto tiene similitudes con el tabernáculo, el lugar donde el pueblo de Israel después le tenía que adorar desde el momento que estaba en el desierto, hasta que Salomón construye el templo, y el templo pasa después a ser ese lugar, ¿ya? Y finalmente, cuando Dios ya restaure todas las cosas, es la Nueva Jerusalén, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros vemos que Jesucristo al final, ¿qué es lo que viene a hacer? Restaurar este reino perfecto que Dios había creado ahí en el Edén. ¿Ya? Y vamos a ver esas similitudes, por ejemplo, en Éxodo 25, 31 al 35, ¿qué es lo que dice? Y harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así, en los 6 brazos que salen del candelero y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo,
y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Entonces se dan cuenta que hay una similitud entre el huerto y lo que Dios tiene en el tabernáculo. Entonces, el huerto, que era un lugar de adoración, después se reemplazó por el tabernáculo, otro lugar de adoración. ¿Ah? Entonces, de ahora vamos a ver las similitudes que tiene con el templo. En Ezequiel 41, del 24 al 26, dice, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines, y hay que recordar que también eran los querubines los que vigilaban el huerto. Y las palmeras, así como los que habían en las paredes y en la fachada del atrio al exterior, había un portal de madera y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. ¿Se dan cuenta cómo hay toda una relación, verdad? Tanto en el tabernáculo como en el templo, ¿ah? Haciendo referencia a árboles, a frutas, ¿ah? Y si uno sigue leyendo, ¿verdad? Todas estas descripciones, tanto del tabernáculo y del templo, se da cuenta que, al parecer, Dios quería ahí configurar un pequeño huerto. ¿Ah? Que Dios nos ayude. Y el último, Apocalipsis 22, 2 y 14, ¿qué es lo que dice? En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Se dan cuenta de que hay una similitud entre este huerto, que es un reino perfecto que Dios crea, y el reino final? ¿Ah? El árbol de la vida está en este huerto del Edén y también está en la Nueva Jerusalén, en la ciudad santa. ¿Ah? Hay similitudes. ¿Por qué? Porque en todos estos lugares se tiene que adorar a Dios. Se tiene que adorar a Dios. ¿Ya? Así que eso es por hoy. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Ya? Respecto de este huerto, este patrón del reino. Dios aquí da un patrón del reino. ¿Ya? Dios establece un reino perfecto con relaciones perfectas en el jardín del Edén. ¿Ya? Relaciones perfectas. Dios se paseaba en el jardín y hablaba con el hombre. ¿Ya? Y acá, en este reino, que es lo que vimos una clase anterior, el pueblo de Dios, ¿cómo definimos el reino, verdad? Es decir, definimos el reino como el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Ya? Entonces, el pueblo de Dios, en este caso, es Adán y Eva, ¿ya? Y todos los que iban a ser sus descendientes. En el lugar de Dios era el huerto del Edén, ¿ya? Y bajo el gobierno de Dios, que era la palabra de Dios que gobernaba ese reino y las relaciones perfectas que había. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando miramos Génesis 1 y 2, vemos el reino que Dios dejó aquí en la tierra perfecto. ¿Ya? En el 3 ya vamos a ver la caída y vamos a seguir viendo parte de la historia, pero la historia comienza acá, con un reino perfecto. ¿Ya? Tarea. Vamos a dar tarea también para la próxima semana. ¿Ya? Leer Génesis del 3 al 5. Ahora ustedes no piensen que vamos a estar mucho leyendo Génesis, ¿ya? Porque Génesis es un relato fundacional. Es importante para entender el resto de la Biblia, entender los primeros capítulos de Génesis, ¿ya? No crea que vamos a tener como 80, no, 100 clases adelante hasta llegar al Apocalipsis, ¿no? Sino que vamos a concentrarnos mucho en Génesis, pero después vamos a ir avanzando muy de a poco, o sea, entramos largo, ¿ya? Para ir viendo cómo se va desarrollando la historia, ¿ya? Esta historia de salvación, cómo se va relacionando este reino que en la próxima clase vamos a ver cómo se pierde este reino y cómo se va a empezar a recuperar con la esperanza de que un día llegue Jesucristo. ¿Ya? Ahora, para los
los más entusiastas, ¿hay entusiastas o no? Están medio fome aquí. Ya, para los más entusiastas, ya, los que acepten esta tarea, sería leer del 3 al 11, ¿ya? Porque en realidad la próxima clase vamos a abordar todos estos capítulos, ¿ya? Desde el Génesis capítulo 3 hasta el capítulo 11, ¿ya? Eso sería por hoy, hermano. Muchas gracias a todos los que pudieron participar de este estudio. Gracias por todos los comentarios que van haciendo, ¿verdad? Porque ahí se va dando cuenta uno que hay un interés, al menos en los que estamos aquí presentes en este estudio bíblico. El Señor nos bendiga. Yo no sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que hemos visto. ¿Se entiende la idea de que acá Dios está colocando un patrón en este reino? Un patrón, el reino perfecto, el que hay que recuperar en el futuro. Me salta una duda, Luis. ¿Qué pasa ahí? Nos saltamos el asunto de Eva y que empezó a engatusar a Adán y todo eso. ¿Qué pasó ahí? Que se comen la manzana, que no se comen la manzana, que la mujer que tú me diste. Pues. Ya, eso, capítulo 3, hermano Luis. Así ya. Que la próxima semana... Yo que estoy aquí, tenemos una serie de discusiones con la hermana María que me dice que toda la culpa se la echará a ella. Ya, bueno, ahí vamos a tener que esperar a la próxima clase, ¿ya? Pero no se estén echando culpas, porque en el huerto del Edén hay relaciones perfectas, y esas relaciones perfectas también tienen que ver con la relación entre hombre y mujer. Y lo que está pasando ahí en tu casa es producto del pecado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una... Y esto pasa, hay como una enemistad entre hombre y mujer, hay como una rivalidad. Y eso es producto de la maldición que Dios coloca. Y cuando lean el capítulo 3 se van a dar cuenta que hay una enemistad. Y esto es producto de esa enemistad, de la caída del hombre. Así que Dios les bendiga. Qué bueno que se lo tomen a bien. ¿Ya? Pero es parte de lo que también la Biblia nos enseña. Vamos a pasar entonces a pedir la bendición. Voy a pedirle a mi hermana Glenda, si ella puede pedir la bendición por este estudio. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, amado Dios, vamos delante de su presencia, Señor Jesús, para darle gracias, Dios mío, Padre, porque podemos estar en este ministerio, Dios mío, de su palabra, Señor amado. Bendito Dios por abrir esta hermosa oportunidad, Dios mío, de poder entender y comprender, Señor amado, su palabra en nuestras vidas, Dios mío. Permita, Señor Jesús, bendito Dios, que nosotros tengamos un oído presto, Dios mío, que esta palabra pueda ser grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios amado. Permita, Señor, poderle conocer, permita podernos prepararnos, Dios mío, Señor, con la sabiduría, Dios mío, que esta palabra nos entrega cada día, Señor, porque, Dios mío, nos falta tanto, Señor amado, para entender y comprender cada día, Dios mío, porque usted en su enseñanza es un Dios eterno, Dios mío, Señor, y es tan poco, Señor Jesús, bendito Dios, lo que nosotros, Dios mío, recepcionamos, Señor, porque su sabiduría infinita, Padre. Bendíganos, ayúdenos, Padre Celestial, a cada uno de nosotros, Dios mío, cada uno que se ha dado cita en este día, Dios mío, para estar ahí atentos, Señor amado. Gracias, Dios mío, por esta hermosa oportunidad. Bendíganos a todos con esa bendición que viene de lo alto, la del Padre, la del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Muchas gracias a todos.